Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15, hermanos, abramos nuestras Biblias y leamos juntos la palabra del Señor. Leo la porción que dice de la manera siguiente. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Repito, el verso 15 dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, amado Dios bendito, te damos las gracias en esta ya tarde, Dios, por esta oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, y siempre compartir tu palabra. Señor, no hay palabras quizá en las que uno pueda dirigirse a ti y quizá adornar la introducción, Padre, para el mensaje, sino que lo único que rogamos, Padre, es que tú uses nuestras vidas para que tu pueblo sea edificado, Señor. Aquellos que no te conocen vengan a ti, Padre, porque ese es el objetivo final, Señor, que todos aquellos que no te conozcan vengan a ti, Padre, a través de la palabra, Señor, no por el predicador ni por la manera que hable, Señor, o exponga, sino por tu palabra, Señor amado, que es entregada, Dios. Habla a nosotros siempre como creyentes, Padre, para seguir creciendo, y aquellos, Padre, que no te conocen, para que oigan tu voz y vengan a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta ya tarde de domingo, hermanos, lleva como título el compromiso de una madre. El compromiso de una madre. Perdón, ciertamente estamos pues, no voy a decir celebrando, ¿verdad? Porque estamos aquí en el servicio, pero sí, hermanos, pues tradicionalmente es el día donde se celebra a la madre y se la saca quizá a comer o se está con ella. Yo no sé, hermano, lo que se pueda ocurrir dentro de una actividad para celebrar a la madre. Pero yo quiero, hermanos, enfocarme en esta hora, en este compromiso que debe de tener una madre, ¿verdad? En lo que a la palabra de Dios se refiere, hermanos. Y a lo mejor como manera de introducción, preguntar, hermano, ¿dónde empieza el compromiso de una madre? ¿Verdad? No me respondan, solamente piénsenlo. ¿Dónde empieza el compromiso de una madre? Pudiéramos poner en debate, hermanos, este punto de dónde empieza, porque probablemente algunos pensarían, no, pues el momento o el compromiso empieza desde el momento que nace el bebé. Y algunos dijeran, no, el compromiso empieza desde el momento que yo sé que estaba embarazada, ¿verdad? Hablando de las mujeres. Y por eso que les digo que pudiéramos ponerlo en debate, esta pregunta. ¿En dónde empieza el compromiso? ¿Desde que nace el bebé o desde que se sabe que está embarazada, ¿verdad?, de ese bebé? Y ahí, hermanos, si tuviéramos dos partes, pudiéramos hacer un debate y los de este lado, ¿cuál es su posición? Y los de este lado, ¿cuál es su posición? Pero en realidad, ya sea que pensemos que comienza el compromiso de una madre, hermano, desde el momento que nace el bebé o desde el momento que sabe que está embarazada, hermano, en cualquiera de los dos casos siempre va a haber una responsabilidad y va a haber un compromiso. Si uno quiere hacerlo desde el momento hablando de las mujeres, desde el momento que nace el bebé, de todos modos tiene que hacer algo antes cuando está embarazada. Y si dice, no, yo soy de los que desde el inicio, ¿verdad? Igualmente, después de todos modos tendrá que hacerlo. O sea, porque les digo, o sea, allí aunque pudiéramos ponerlo en debate, ¿dónde es que inicia el compromiso de la madre? En realidad, hermano, siempre las dos partes
pudiéramos ponerlo así, hermanos, van a tener compromiso, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, este no sería el punto ¿qué les pudiera decir? De discordia o de debate, hermanos, porque la madre va a empezar a criar a su hijo desde el momento que nació. En el vientre de su madre va a tener cuidado ella de que el bebé esté sano, yendo a sus chequeos físicos y todo ese asunto, hermano, ¿verdad? Cuando nace, la madre va a tener el cuidado quizás de enseñarlo a caminar, de enseñarle a hablar, de enseñarle a que vaya al baño, hermano. Y todo eso está correcto, hermanos, está perfecto, ¿verdad? Si eso es el caso, aunque hay madres que no lo han hecho, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que es más común. Y lo hacen, ¿verdad? Con el fin de criar, ¿verdad? Y de enseñar a los hijos, porque hay un compromiso, hermano. Pero ¿cuántas madres en realidad miran, hermano, el verdadero compromiso que tienen delante de Dios? Porque pudiéramos decir que de alguna manera, hermanos, que el bebé aprenda a caminar, que el bebé aprenda a hablar, que el niño o la niña, hermanos, vaya al baño, que se enseñe a lavar los dientes y así sucesivamente, mientras va creciendo, hermano, pudiéramos decirlo de alguna manera, es algo que aunque no quieramos, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, hermano. Pero aquí el punto es, ¿cuántas están enfocadas en que sus hijos conozcan a Jesucristo? Allí está el punto, hermano, porque desde que uno nace, o desde que el bebé está en el vientre de la madre, ¿verdad? No se sabe en realidad qué está pensando la madre en ese sentido. Y es allí, hermano, a donde pudiéramos pensar, hermano, ¿cuál es el verdadero o el principal compromiso de la madre? Y ese es el objetivo, hermano, al que yo quiero llegar en esta hora. En realidad, hermanos, cuando hablamos de esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? Aunque yo me voy a enfocar prácticamente en los últimos 2 versos que leímos, ¿verdad? Y leí toda la porción desde el versículo 11, ¿verdad? Porque habla de la mujer, del compromiso que tiene la mujer, pero yo me voy a enfocar en los últimos 2, ¿verdad? Y esta porción en sí en general, hermanos, ha sido punto de debate y de controversia en cuanto a interpretación, porque si nosotros pudiéramos leer, o más bien no pudiéramos, sino leemos, hermanos, versículo 11, ¿verdad? La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Solamente estos 2 versículos que leemos, hermanos, ya nos dan a entender, hermanos, probablemente de que estaríamos hablando de un machismo absoluto. De que la mujer no tiene derecho de opinión ni de hablar. Pero no es así en realidad, no es así. Y por eso que les digo que yo me voy a enfocar en los últimos 2 versículos, ¿verdad? Porque el tema es largo en realidad, o la porción, aunque son 5 versículos solamente, me llevaría bastante tiempo para poder tomar todo, pero yo quiero enfocarme en este centro del mensaje en cuanto al compromiso de la madre, ¿verdad? Que tiene ella y especialmente quizá enfocándolo, hermanos, más directamente para con los hijos, ¿verdad? Porque estos 2 primeros versículos nos hablarían, hermano, de que probablemente Pablo sería el hombre más machista que pudiera existir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y aquí, hermano, ya, por eso que les digo, esto ya es una tela larga para poder cortar en tramos y poderlo entender. Pero, hermano, en el versículo 14 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Y ahí es donde entra el otro punto, el otro tema al que yo quiero enfocarme, hermano. Ciertamente, ¿verdad? Y aquí voy a utilizar 2 palabras que a lo mejor las hemos escuchado anteriormente, pero que hoy voy a tratar de hacer un poquito más amplio esta explicación para que lo podamos ver, ¿verdad? Porque la porción, sí, hermano, es complicada hasta cierto punto. Es complicada en cuanto a su interpretación, ¿verdad? Y que podamos tener en realidad una buena
explicación de la misma porción. Para ello, hermanos, vamos a ver el significado de dos palabras, que es exégesis y eisegesis. Pareciera que son la misma, pero no son la misma, ni el significado es el mismo. ¿Qué significan estas dos palabras, hermanos? La porción con la que iniciamos es una de las citas bíblicas, hermanos, que ha tenido diferentes interpretaciones por varios motivos, hermanos, causando que estos motivos produzcan, hermanos, en el oyente una duda en cuanto a la correcta interpretación de ello, hermanos, ¿verdad? Y del significado, en cuanto a lo que verdaderamente está diciendo la Biblia. Por eso que les digo, vamos a necesitar entender qué es esta palabra, ¿verdad? Lo correcto de esta porción, ¿verdad? Para poder nosotros comprender lo que realmente está diciendo la Escritura, tendríamos que hacer una exégesis. De la exégesis, hermanos, nosotros sacamos correctamente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La exégesis, el significado de la palabra exégesis, dice la Escritura, el diccionario, que es la interpretación o la explicación de lo que la Biblia dice. Exégesis, lo repito, exégesis. En pocas palabras, exégesis es lo que dice la Biblia, para que lo entiendamos de manera más general, ¿verdad? Es una interpretación, una explicación, pero de lo que dice la Biblia. Cuando hacemos una exégesis, hermanos, extraemos de la Biblia correctamente lo que la Biblia dice. Cuando hacemos exégesis. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, con lo que les decía, de la misma porción, diferentes interpretaciones, y ya sea por pastores, ¿verdad? O hermanos de la iglesia, o por evangelistas, o por cualquier persona, hermano. Lees la misma porción y pones a 5 personas y hay 5 pensamientos diferentes en cuanto a esta porción misma, hermano. Lo que está sucediendo es que está habiendo una eisegesis. ¿Qué es la eisegesis, hermano? Es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generales de manera subjetiva. En otras palabras, hablando de predicadores o expositores, que el predicador o el expositor, hermano, pone sus palabras en la porción para que diga lo que él quiere decir. No lo que la Biblia. ¿Ven la diferencia de una exégesis a la exégesis? Espero que me estén comprendiendo, que me estén entendiendo, hermano. La exégesis es lo que dice la Biblia. Sacas o extraes de la Biblia lo que verdaderamente está diciendo la Biblia. La eisegesis es que tú pones tu pensamiento en las palabras que están escritas y lo expresas a tu manera de pensar. Por eso es que hay diferentes interpretaciones. Por eso es que una persona puede leer esta porción y dice, bueno, esto, yo creo que dice esto. Porque lo está poniendo en su mente, lo que él considera que dice, pero en realidad no está diciendo eso. Por eso es que les leí los 2 primeros versículos con los que introducimos el verso 11 y 12. O sea, que la mujer callada aprenda en silencio porque no permito que ella hable, ¿verdad? Entonces ya nosotros pudiéramos decir, no, la mujer no tiene derecho en la iglesia de enseñar. La mujer se tiene que quedar callada, la mujer no puede hablar, tiene que pedirle permiso al esposo. Y eso es hacer una eisegesis. Eso no es correcto tampoco, ¿verdad? Pero en esa porción en la que nosotros estamos introduciendo para este tema, hermano, lo que queremos es extraer del versículo 15 específicamente, hermano, lo que está diciendo, porque dice el verso 15, dice, pero se salvará engendrando hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Porque a la luz de solamente leerlo así, ¿verdad? Y esto es una pregunta que les voy a hacer y con ello vamos al segundo punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esta porción? Si lo leemos en su pensamiento así, digamos,
vamos a decirlo por encima, hermano. ¿Qué está diciendo? Pero se salvará engendrando hijos. Piensen, ayúdenme allí, en ese punto. Se salvará engendrando hijos. ¿Qué creen ustedes que está diciendo? Se salvará engendrando hijos. Ok, digamos, tomando ese punto, ¿verdad? Teniendo hijos se va a salvar. Se salvará engendrando hijos, hermanos. Miren, es allí, ya ven. Aquí ya tenemos, por lo menos ya tenemos dos puntos de vista. ¿Verdad? Entonces, no es, hermano, y eso es lo que vamos a hacer aquí nosotros, sacar de la Biblia lo que dice la Biblia en cuanto a esto, hermano. ¿Verdad? Si nosotros pensáramos, hermanos, que la salvación, la mujer la recibe al momento de que tiene un hijo, entonces pudiéramos decir, hermanos, que la salvación ya no es por gracia. Si nosotros pensamos, hermano, que la salvación es por que ella, discúlpeme la expresión, para un hijo o tenga un hijo, entonces, ¿dónde quedarían las mujeres que no pueden tener hijos? ¿Verdad? Entonces, o las mujeres que por algún motivo no pudieron tener hijos, o que son estériles. ¿Ven? O sea, en cuanto allí ya hay dificultad, porque tendríamos que sacar otras explicaciones de ello, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensáramos desde este punto de vista, pudiéramos decir, hermano, entonces, ¿el sacrificio del Señor es limitado e insuficiente? Porque la mujer necesita tener un hijo para ser salva. ¿Verdad? Entonces, todo esto concluye, o todas estas preguntas salen, ¿verdad?, en relación a esto, ¿verdad? Pero lo correcto es, hermano, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este punto? ¿La mujer se salva teniendo hijos? Hebreos 10:10 en adelante dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Repito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, Hebreo nos está diciendo que la salvación, hermano, no se obtiene por tener un hijo, sino que está diciendo que la salvación se obtiene, hermano, mediante el sacrificio ofrecido una sola vez y para siempre, a través del cuerpo y de la persona de Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Eso es en realidad lo que nos está diciendo la Escritura. O sea, la mujer no se va a salvar teniendo hijos. Ahora, el punto es por qué dice que se va a salvar aquí, hermano. El que ha recibido a Cristo no necesita, hermano, tener otro medio para recibir o para salvar. Ahora, pudiéramos pensar, hermano, que este versículo está asociado con la doctrina de la salvación. Pero tampoco es así, porque la doctrina de la salvación, hermano, no nos manda. Si fuera así, ¿dónde quedaríamos los hombres? Que no podemos tener hijos, ¿verdad? O sea, tampoco se relaciona con la doctrina de la salvación, hermano. El punto aquí, hermano, hablando en contexto de esta porción, ¿verdad?, habla de la sujeción de la mujer a Adán, ¿verdad?, por la transgresión cometida. Y leamos versículo 14 otra vez de esta misma porción de 1 Timoteo 2. Versículo 14. Dice:
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y continúa la escritura, verso 15. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. La palabra griega, hermanos, que se usa en el versículo 15 para traducir la palabra salvar, y ese es el punto de entendimiento, ¿verdad?, de la correcta exégesis, hermanos. Dice, esta palabra para traducirla en griego, salvar, es soteseteai. Quizás sea un poco complicada, hermano, pero esta palabra, soteseteai, quiere decir sin peligro, hacer bien, recobrar, restaurar. O sea, da estos varios significados. Lo que nos da una conclusión, hermano, de que esta mujer que está diciendo el versículo 15, o a lo que está dando a entender en esta porción, hermano, no es una mujer que es inconversa. Cuando dice se salvará, porque la traducción correcta es, dice, o el significado, perdón, de salvar es sin peligro y hacer el bien. Lo que está dando a entender de que es una mujer que es salva, hermano. Que no, hermanos, está, digamos, en peligro. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando, hermanos, de una mujer que ya conoce a Jesucristo, que le ha rendido su vida a Jesús, ¿verdad? Lo que nos une a Hebreos 10:10, que leímos, hermano, que por un solo sacrificio, ¿verdad?, se ha hecho todas las cosas. La interpretación, hermanos, correcta de esta porción, ¿verdad?, a la mujer, es que la sentencia pronunciada a la mujer por su pecado, y en la que hace referencia el apóstol Pablo de la escritura, es lo que dice en Génesis 3:16, si me acompañan. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Se está refiriendo, hermano, al estado específico de pesar y miedo que hace el pecado en la persona, hermano. Y fíjense, no solo de los dolores de parto que acarrean, sino los dolores de procrear hijos. ¿A qué se refiere esto, hermano? A que, fíjense, hermano, ¿en quién recae más? Si nuestro hijo, ¿verdad? Por eso que les hablaba del inicio, desde el momento de que está embarazada o desde el momento que nace el niño, empieza el compromiso. Porque ¿en quién recae más el dolor? Si nuestro hijo, hablando de la madre, si su hijo, hermano, cae en drogadicción. Si su hijo se vuelve un ladrón. Si su hijo se vuelve un homicida. ¿En quién más recae, hermano, el sentimiento de dolor y de culpa? De aflicción, de preocupación. ¿En quién recae más? Hermano, yo no con esto no estoy diciendo que los papás no tienen sentimientos y que ellos no van a sufrir. Sí, hermano, pero la madre lo tiene en el vientre. La madre ha tenido al hijo guardado dentro de su mismo cuerpo por un tiempo. Entonces, si el hijo sale malo, entre comillas, la madre es la que sufre más. Por eso que dice la escritura, hermano, que ella siente los dolores. Y no solamente del momento del nacimiento del niño, sino en el momento del desarrollo de su vida. Porque imagínense, hermano, que uno tiene, y vuelvo al punto de la semana pasada, o la antepasada, ya no me recuerdo, hermano. ¿Cómo creen que miraba su madre de Pablo Escobar, a Pablo Escobar cuando era niño? ¿Ustedes creen que la madre de Pablo Escobar se imaginaba quién iba a ser su hijo al final? ¿O usted, no, mi hijo va a ser el traficante número 1? ¿O mi hijo va a ganar tanto dinero? ¿O mi hijo va a ser el asesino número 1? Pablo Escobar llegó a ser el enemigo público número 1. O sea, no solamente en Colombia, a nivel mundial. Porque Pablo se metió por todos lados y algunos que no siquiera, yo creo que nunca se van a saber hasta dónde llegó este hombre con su poder que tenía económico y de terror. Pero yo estoy seguro, hermano, que su madre nunca pensó que su hijo va a llegar a ser esa persona.
Entonces, cuando estaba pasando la vida este hombre y recurriendo todo eso, hermano, ¿cómo estaría su madre? Cuando lo mataron, hermano, ¿ustedes creen que su madre dijo, bueno, ya, se acabó el problema? Era su hijo. Fuera quien fuera las muertes que hubiera tenido que pagar, era su hijo. Ella sufrió. Por eso, hermano, es que, o sea, en ella recae. Y Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se señoreará de ti. O sea, no solamente en el hecho de que la mujer iba a tener hijos o iba a sufrir en el dolor del parto, sino en el transcurso de la vida, hermanos. Por eso que el apóstol Pablo dice, hermano, que la mujer, hermano, cristiana, es la que debe de practicar las virtudes. Por eso es que dice, se salvará en el sentido, no de salvación, sino en el sentido, hermano, de procreación, del compromiso que tiene con sus hijos específicamente. Este es el punto que está hablando aquí Pablo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si continuamos el versículo 15, dice la escritura, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. ¿Qué tipo de mujer puede producir, hermano, este tipo de virtudes? Las mujeres impías. Las mujeres, hermano, que están engañando a su esposo. Las mujeres que son de todos menos de nada y de nadie, perdón. Una mujer, hermano, que es salva, por eso es que les leí la traducción correcta de la palabra se salvará, que es soteseteai, que quiere decir sin peligro. ¿Sin peligro de qué, hermano? De la muerte o de la separación eterna, que hace el bien, restaurar o restaurada. Entonces está refiriendo a una mujer, hermano, que conoce a Jesucristo. Entonces esta mujer no está diciendo que se salvará, sino que su compromiso, hermano, de procreación, por eso es que refiere Pablo a Génesis, donde digamos, se dio inicio al problema, ¿verdad? Que la mujer tiene que estar en sujeción con el marido, ¿verdad? Criando a sus hijos. Y fíjense, hermano, la porción que leímos, verso 15, y casi vamos finalizando. Engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, hermano. Porque ¿cuál es la manera, bíblicamente hablando, hermanos? ¿Cuál es la manera que nuestros hijos, no voy a decir van a ser perfectos, porque eso ya va a ser algo directamente de Dios con la persona, ¿verdad? Pero que lleven, hermano, un legado de bendición, una línea, digámosle así, hermano, quizá invisible, hermano, que los vaya dirigiendo por el buen camino, de conducta, hermanos, de modales, una línea de principios morales. Entonces, la madre es la que se encarga, ese es el compromiso. Y no estamos hablando, hermano, de que la mujer no hable, de que la mujer se calle, de que la mujer tiene que estar sumisa al esposo o al esposo, a su marido, perdón. Sino que los hijos, la primera instrucción que deben de recibir de parte de Jesucristo, hermano, es la madre la que lo tiene que dar. La primera. Lógicamente, hermano, allí podemos especular, ¿verdad? Y si no conoce del Señor, bueno, entonces desde el momento que conoce del Señor, hermano, desde allí entonces empieza el compromiso con la madre hablando de Jesucristo. Porque la madre lo va a llevar a caminar, lo va a llevar a que aprenda quizá a hablar, le va a enseñar, hermano, quizá que aprenda las primeras letras antes de entrar a la escuela, los primeros números, a saludar, a respetar, todo eso puede ser, hermano. Pero este principio, hermano, ese es el principio que va a cambiar la vida de ese niño. ¿Qué dice Proverbios 22:6? ¿Alguien se recuerda? Instruye al niño en su camino y cuando fuere, hay unas porciones que dice, hermano, unas versiones dice, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, el niño a lo mejor se va a desviar en su camino, pero hermano, va a llegar un momento por la dirección que ha llevado, por la instrucción del padre, y también allí entra la madre y entra el padre, ¿verdad? Que ese niño en un momento va a venir a Dios otra vez.
Ahora, ¿que va a pasar dolor? Sí. ¿Que va a haber dificultades? Sí. ¿Que pueden ser evitadas? Sí, también. Pero el compromiso, hermanos, principal aquí de una madre es que nuestros hijos, o los hijos, hablando específicamente de ellas, los hijos, hermanos, sean guiados en este principio o en estas virtudes de parte de Dios. Fíjense, en fe, amor y santificación. ¿Cómo se produce la fe? Hebreos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene, hermano, por contarle cuentos. La fe no va a venir, hermano, por contarle historias. Que no son malas, ¿verdad? No estoy diciendo que son malas, pero cuando hablamos de la fe en el Hijo de Dios, solamente va a venir a través de la palabra de Dios. No existe, hermano. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que eran maestros de la ley, en el Evangelio según San Juan, versículo 39, si no me equivoco, dice, escudriñar las escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna, dando referencia, hermano, a la palabra de Dios. Hermano, entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En amor, el amor de la madre lo va a hacer que lo dirija a Cristo. Puede ser, no voy a decir que no, ¿verdad? Pero aquí el amor al que se está refiriendo, hermano, es ese amor que como mujer salva ha recibido de parte de Dios. Para que su hijo, hermano, aprenda. Quizá, hermano, las palabras cuesta, hermano, para poderlas traducir y hacerlas entender a nuestros hijos, quizá que sean pequeños. Pero va a llegar un momento donde ellos van a entender, hermano. Cuando se recuerdan lo que hablábamos la semana pasada de San Juan 3:16. O sea, no es solamente el hecho de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sino hubo una manifestación, hubo, hermano, un hombre, hubo un Dios que tuvo que entregar, hermano, de alguna manera a su hijo para que ese hijo, hermano, diera su vida también, para que aquellos que no conocían de Dios, hermano, se entregaran a Él. Y aún siendo pecadores, lo que leíamos, Romanos 5:8, hermano, aún siendo pecadores, Dios demostró su amor para con nosotros. Ese es el amor que deben de conocer nuestros hijos, el amor de Dios. Ciertamente el amor de su madre que los va a guiar a ello. Pero el amor que se está refiriendo aquí es el amor de Dios que ha recibido ella en manifestación de amor de parte de Dios para con ella. Igual para nosotros como hombres, hermano, pero estamos hablando de las mujeres, o en este caso de la madre. Y santificación, hermano, ¿por qué? Porque esta fe y este amor lo van a hacer que se entregue a Jesucristo y que solamente quieran vivir para Él. Miren, hermano, estas palabras, cuando uno viene al Señor, pueden pasar muchas cosas pueden pasar para que tú llegues al Señor. Pero cuando tú llegas al Señor, hermano, y tienes un encuentro real con Él, hermano, tú no puedes ser el mismo. Tú no vas a ser el mismo. Cuando tú has tenido un encuentro real con Jesucristo, hermano, tú no vas a ser el mismo. Tu mente, hermano, no va a pensar igual. Tu cerebro no va a reaccionar igual. Porque ha habido un encuentro con el Hijo de Dios, hermano, y es a través de la fe y el amor que produce una santificación personal, hermano. Entonces, eso es lo que habla, hermano, esta porción. No es de que la mujer se calle, no es de que la mujer se va a perder, no es que si la mujer no tiene hijos se va a salvar. No, hermano, está hablando, hermano, de que la mujer comprometida con Dios va a enseñar a sus hijos a que a través de esta porción, hermano, por lo menos en esta que acabamos de leer, hermano, sus hijos puedan conocer del amor de Dios a través de la instrucción de la madre. Tristemente hay mujeres que no lo han hecho, mujeres que no lo hacen, probablemente porque llegaron al Señor ya adultas y los hijos eran adultos también, ¿verdad? Pero para las que tienen la oportunidad, hermano, no es tarde, no es tarde. El Señor quiere, hermano, que no solamente como hombres y como mujeres vengamos a Él, ¿verdad? Sino que conozcamos verdaderamente el amor de Dios. Y más, hermano, ¿qué tal o de qué manera una madre preocupada porque su hijo vaya bien en la vida, que también conozca a Jesucristo?
Este es el punto de esta porción, hermano. El compromiso de una madre con sus hijos, hermano, es que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde ya por este tiempo, Señor. Es bello tu palabra, Señor, y es buena, Señor, escucharla. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra alma. Seguimos adelante, Señor, esperando tu venida como iglesia, Señor, la redención. Pero tu palabra, Padre, nos enseña que, en primer lugar, la mujer, hablando específicamente del tema, tiene que conocerte a ti para poder enseñar a sus hijos, Dios. A lo mejor a través de los medios, de las redes sociales, Señor. Hay alguna madre, Señor, que no te conoce. Y que quizá diga ella, pero yo ¿cómo voy a enseñar a mis hijos si yo no conozco ni siquiera a Jesucristo? Este es el primer punto. Entregarle tu vida al Señor. Para que a través del amor de Dios manifestado a través de su Hijo, tú puedas enseñar también a tus hijos. No se trata de lo que hayas aprendido como religión. No se trata de lo que tus padres te hayan enseñado. Se trata de lo que dice la palabra de Dios en relación personal, Dios con el hombre, o en este caso Dios con la mujer. ¿Quieres tú entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres tú rendir tu vida a Jesucristo y empezar a caminar para que puedas instruir también a tus hijos? Rinde tu corazón a Él. El Señor quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu manera de pensar, quiere cambiar tu manera de vivir. Si hay alguien a través de las redes sociales que quiera entregarle su vida a Jesucristo, los invitamos a que se unan en esta oración. Si hay alguien que aquí dentro del local quiera hacerlo también, levanta tu mano como una señal. Alguien va a orar por ti. Si quieres hacerlo, repite conmigo y dile al Señor, Señor Jesús, yo no sabía, Señor, de ti. Yo no sabía cuál era mi compromiso como madre. Quizá un compromiso principal, Señor, como madre. Yo había pensado que todo iba bien, pero me faltaba lo mejor, Señor, que era entregarme a ti, para que mis hijos puedan conocerte también. Por eso en esta hora, Señor, yo me rindo a ti. Reconozco que soy pecadora, reconozco que yo no puedo hacer nada. Reconozco que estaba, Señor, ciega, que no podía ver. Y me estoy refiriendo a las mujeres por el tema, pero si hay algún hombre también que quiera hacerlo, este es el momento. Es el momento también para entregarle tu vida. Dile, Señor, estaba ciego o ciega. No podía ver la verdad. Yo quiero vivir para ti, Señor, y quiero que mis hijos lleguen a ti, pero tengo que empezar yo. Por eso te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Reconozco, Señor amado, que solo eres tú el único medio que yo puedo obtener, o en el que puedo obtener la salvación, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Ayúdame a vivir, a tener una vida justa, santa, Señor, para que yo pueda guiar a mis hijos también de esa manera hacia ti, Señor, en fe, en amor, en santificación, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.